quiero iniciar, ¿cierto? Con esta enseñanza, amén, porque es una enseñanza. Y he titulado esta enseñanza, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Aunque suene redundante, es válido en esta mañana, amén. ¿Quién soy yo? Es importante que nos preguntemos, ¿quiénes somos? Amén. Porque aunque quizás es una pregunta que decimos, bueno, no resulta tan profunda, es muy profunda a la realidad de la vida del cristiano, amén. Y hoy vamos a hablar acerca de quiénes somos, amén, en Cristo. ¿Quiénes somos? Gloria al Señor. Quiero que hablamos la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2, versículo 10. Amén. Efesios 2, 10. Gloria al Señor. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Y hoy quiero que hablemos acerca de la identidad del cristiano. ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Quiénes éramos y quiénes somos ahora? Gloria al Señor. En primer lugar, nada más de inicio con este versículo, encontramos que dice, porque somos hechura suya. Es decir, ¿quiénes somos? Somos hechura de Él. Amén. Él nos formó, Él nos hizo a nosotros. Así que de entrada ya estamos ganando, porque nos dice la palabra del Señor que somos hechura suya. Y dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cierto? Nos habla ya en una segunda parte de un propósito. Entonces, aunque somos hechuras suyas, fuimos creados, ¿cierto? En Cristo Jesús para buenas obras. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Para buenas obras. Gloria a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Dice, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nos habla de un propósito, nos habla de algo que ya fue predestinado para nosotros. Amén. Así que este versículo, cuando lo encontré, me pareció precioso, gloria al Señor, porque aunque se lee muy por encima o muy rápido, nos habla de todo lo que nosotros somos como seres humanos, como hijos de Dios. Primero, que somos creación de Él, ¿cierto? No somos creación de nadie ni de otra cosa, somos creación de Dios. Dos, que fuimos creados con un propósito, y tres, que ya nos había predestinado. Él, desde antes que naciésemos, dice la palabra del Señor, Él ya tenía escritas todas las cosas acerca de nosotros. Gloria a Dios. Y qué hermosa es la palabra del Señor cuando leemos esto. Así que tu vida y la mía no son un accidente, no son un ups de nuestros papás, sino que somos creación suya, somos hechura suya. Amén. Y eso es lo importante de entender quiénes somos, en primer lugar. Gloria al Señor. Entonces, hoy que vamos a hablar de la identidad del cristiano, de quiénes somos en Cristo, gloria al Señor. Es importante entender qué es la identidad, amén, porque no podríamos hablar de esto sin antes tener un previo conocimiento, así sea muy pequeño, de quiénes somos. Dice entonces la palabra una palabra que encontré, dice que la identidad es el conjunto o las circunstancias, ¿cierto?, de ser. No es de algo, sino de ser de nosotros. El de ser de una persona o cosa, ¿cierto?, en concreto y no de otra. Entonces vamos a retomar nuevamente. Dice, es el conjunto o la circunstancia de ser una persona o una cosa. Entonces tenemos, en este caso, no vamos a hablar de cosas, vamos a hablar de nosotros, de personas. Entonces, es una persona que es, ¿cierto?, en concreto y no es otra. Esto ya nos está hablando de qué es una identidad, que está determinada por un conjunto de rasgos o características que me diferencian de los otros. Es decir, que mi identidad está definida o está caracterizada por lo que me diferencia de los otros, lo que me hace único, lo que me hace especial, lo que me hace no ser el otro, ¿cierto? Y aunque quizás la mayoría tenemos hermanos, ¿verdad?,
aunque vengamos de los mismos padres, somos diferentes, ¿sí? Porque somos únicos, somos especiales. Dios nos ha diseñado de manera única, de manera especial. Lo que es mi hermano no lo soy yo, ¿cierto? Lo que él puede hacer quizás no lo puedo hacer yo, aunque seamos hermanos, aunque vengamos de los mismos padres. Gloria a Dios. Entonces, esto es importante. La diferencia hace parte de la identidad del ser humano. Aquí estamos hablando quizás sin muchos términos espirituales, pero es importante que entendamos esto. Amén. Eso es por la parte de la identidad. Gloria al Señor. ¿Cómo se construye la identidad? Es importante también saber cómo se construye, porque todos tenemos una identidad, pero ¿cómo se construye esta identidad? La identidad se construye de forma simbólica. No es algo tangible que tú puedas tocar y decir, te voy a quitar la identidad y la vamos a poner aquí. No, es algo que se construye de manera simbólica en interacción con los otros, ¿sí? Lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos, nuestras virtudes, nuestras capacidades, lo que somos, gloria al Señor, eso es lo que se construye de manera simbólica, gloria a Dios. Dice también que la identidad se construye con un sentido de pertenencia en un grupo social o en un grupo de pertenencia, ¿cierto? Al que yo me siento identificado. Identificado viene de identidad, amén. Así que podríamos decir, bueno, yo me siento identificado con un grupo de ayuda social porque a mí me encanta ayudar a los otros. A mí me encanta servir a los otros. Entonces yo me siento identificada con un grupo social por eso. Y nosotros tenemos muchos grupos en los que nos sentimos identificados. Y aunque quizás no sea un grupo donde uno va a acceder a un lugar, hay grupos imaginarios, ¿cierto? Hay grupos colectivos de manera simbólica a los que podemos acceder. Gloria al Señor. Pero también está la familia. Amén. La familia es el primer conjunto de personas que crean identidad en cada uno de nosotros. Así que vale la pena recordar que lo que somos ahorita vino desde nuestra infancia, desde lo que éramos de pequeños, de bebés. Ellos, nuestros padres, nuestros hermanos, quizás si vivíamos con abuelos, con tíos, ellos empezaron a construir toda nuestra identidad. Gloria al Señor. También dice que es importante y que se construye la identidad a través de los mitos familiares. ¿Y qué son los mitos familiares? Un ejemplo, cuando nosotros les decimos a nuestros hijos, los Ortiz Ramírez somos personas generosas, somos personas serviciales, somos personas amorosas, desde ahí se va construyendo nuestra identidad. Entonces decimos, sí, mi familia, y yo soy parte de ella, somos generosos, somos serviciales, somos amables, carismáticos, y ahí empieza a construirse nuestra identidad a partir de los mitos familiares. También dice que hay una parte importante y es la parte política, religiosa, social, esa ideología que tenemos como familia. Entonces, empezamos a crecer en eso, así como cuando podemos decirle un ejemplo a nuestros hijos, nosotros los Ortiz Ramírez somos, creemos en Dios, somos cristianos, somos pastores, vamos a una iglesia. Eso también construye identidad en nosotros. Gloria al Señor. También, por supuesto, el trato que se nos da en nuestra familia hace que nosotros ese mismo trato lo saquemos de nuestro núcleo familiar y vayamos a la sociedad y lo apliquemos de esa misma manera. Entonces, todo esto construye una identidad en nosotros como seres humanos. Así que podríamos empezar a responder quién soy o quiénes somos, ¿cierto? Para todos los que están ahí conectados. ¿Quiénes somos? Yo puedo decir en esta mañana, yo soy Marcela Ramírez, o bueno, todo mi nombre completo, ¿verdad? Y decir, Marcela Ramírez pertenece a una familia, ahora tiene un esposo, tiene hermanos, creo en esto, creo en aquello, me gusta esto, y empezar a construir nuestra identidad es muy importante, porque eso nos hace un lugar aquí en el mundo, aquí en esta tierra, gloria al Señor. También que construye, por supuesto, la identidad, nuestras tradiciones y costumbres, nuestras experiencias, nuestros procesos como hijos de Dios, como cristianos y como no cristianos, amén. Y también, por supuesto, la orientación política, social y religiosa que tengamos.
Esto mismo nos pasa, exactamente todo esto que les he comentado, porque es bueno introducir el tema, gloria al Señor. Todo esto nos pasa también en la vida espiritual, en la vida que hemos adquirido en Cristo, en esas nuevas costumbres que hemos adquirido, en esos nuevos hábitos que hemos construido como familia. Gloria al Señor. Esto mismo nos pasa en el ámbito espiritual. Al ser hijos de Dios, adquirimos una nueva identidad. Y no es que nuestra identidad pasada se haya quedado relegada, no. Esta nueva identidad viene a alimentar, ¿cierto? Nuestra identidad que ya tenemos, ese diseño con el que Dios nos ha hecho. Gloria al Señor. Entonces, es importante ver y entender que tenemos un Dios que nos diseñó, ¿cierto? Partamos de aquí. Tenemos un Dios que nos diseñó, que te diseñó a ti y me diseñó a mí de manera única. Y cuando entendemos eso, podemos avanzar pasos gigantes. Es también importante entender que el hecho de que tengamos una nueva vida en Cristo, no cambiamos en esencia lo que somos, ¿cierto? No cambiamos en esencia lo que somos. Lo que cambian son nuestras costumbres, nuestras prioridades, nuestros malos hábitos, nuestra forma de hablar, cambia nuestro comportamiento, cambia nuestras actitudes, cambia nuestra moral. Amén. Eso es lo que hace Dios con nuestra identidad, pero en esencia no cambia lo que Dios ha hecho en nosotros. Y eso es muy importante, porque la identidad no se cambia. Esa se construyó y se sigue construyendo, o ya está construida, digámoslo de una forma, y esa no se cambia. Entonces, Dios toma nuestra identidad y cambia aquello que puede cambiar. Pero lo que no cambia es nuestra esencia, la forma en la que Él nos diseñó. Amén. Entonces, quiero que me digan con un dedito si vamos hasta ahí. Muy bien, acá los estoy mirando. Amén. Gracias, hermanita Belkis, que siempre estás ahí. La hermanita Nidia también, muchas gracias. Entonces, con esto partimos para para tener 2 puntos en esta mañana muy importantes, ¿cierto? Que nos van a ayudar a identificarnos en Dios. Lo primero es, ¿quién soy? ¿Cierto? ¿Quién soy? Y quiero que vayamos a Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor. Versículo 13 al 17. Mateo, capítulo 16, capítulo 16, versículo 13 al 17. Como ustedes verán aquí, hasta el mismo Jesús preguntó, ¿quién soy? Así que no está mal preguntarnos quiénes somos. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Así que aquí vemos cómo Jesús también se pregunta y dice, ¿quién soy? Pero no se pregunta a sí mismo, sino que le pregunta a sus discípulos. Así que hay muchas opciones de respuesta. Y dice, unos dijeron Juan el Bautista, otros dijeron Elías, otros dijeron Jeremías, o de pronto alguno de los profetas. Estos discípulos no estaban seguros de su respuesta, aunque andaban con Jesús, ¿verdad? Quizás hubo un poquito de duda en responder, no porque no supieran quién era Jesús, ¿sí? Sino porque de pronto al responder empezaron a dudar en su respuesta o en su pensamiento. Pero sale aquí, el versículo 15, perdón, dice, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Él estaba dándoles la respuesta desde el primer momento. Recuerde que en la primera parte Jesús les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y después les dice, ¿quién decís
que soy yo? Gloria al Señor. Y viene Pedro con esta respuesta que vemos que fue revelada por el Espíritu Santo, fue por Dios. Dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Así que si Jesús se pregunta o les pregunta a otros y les dice, ¿quién soy yo? La pregunta es una pregunta muy válida para nosotros también como hijos de Dios, porque deberíamos preguntarnos y decir, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? Jesús también preguntó y lo hizo porque quería saber qué opinión tenían los otros acerca de él. Sin embargo, en esta mañana no quiero que le preguntes a tu esposa, a tus hijos, a tu cuñado, a tu papá, no, sino que nos preguntemos a nosotros, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién soy? Gloria al Señor. Así que esto es importante, porque yo en esta mañana me hice la pregunta, yo dije, bueno, soy Marcela Ramírez. No solo en mi parte física, en la parte corporal que ustedes pueden ver de mí, sino todo mi hombre interior o mi mujer interior, digámoslo de esa manera. Amén. ¿Y qué hace mi hombre interior o qué hace mi mujer interior? Mi temperamento, mis gustos, mi personalidad, mis virtudes, mis errores, mis cualidades, lo que me hace ser Marcela Ramírez, lo que pienso, lo que veo, lo que escucho, lo que hago. Todo eso hace que yo sea Marcela Ramírez, ¿verdad? Y esto es todo mi carácter, gloria al Señor. Y hoy vamos a hablar del carácter, que es algo muy importante en los seres humanos, pero sobre todo en la vida del cristiano. Y el carácter, no quiero que hablemos del carácter como está a veces mal interpretado, cuando decimos, esa persona tiene mucho carácter porque habla sin tapujos, o esa persona tiene carácter porque habla las cosas directamente, o esa persona tiene un mal carácter, ¿verdad? Ese no es el carácter, iglesia. Eso hace parte de nuestro temperamento, de nuestra personalidad. Amén. El carácter es todo eso, lo que nos define, nuestros gustos, lo que la acabé de hablar hace un momento. Así que el carácter es lo que Dios ha diseñado de nosotros en esencia. Ese es nuestro carácter. ¿Qué define mi identidad? Mi carácter. Eso es lo que define nuestra identidad en general y en Dios, es nuestro carácter. Así que el propósito cuando Dios nos crea, nos diseña, nos pone un carácter, ¿verdad? Nos hace únicos con un carácter, ¿verdad? Pero Él en esencia no quiere cambiar nuestro carácter porque Él nos diseñó de esa manera. Él quiere moldearnos, cambiar nuestras prioridades, cambiar nuestras actitudes, que son las que nos ayudan a formar nuestro carácter. Gloria al Señor. Y no tenemos la culpa de ser así, que seamos unos más bravos, otros más nobles, otros más dóciles, otros más serviciales. Dios nos hizo de esa manera, de esa forma. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué define mi identidad? Mi carácter. ¿Y qué carácter tienes tú? Y no es carácter bueno, malo, no, porque todos tenemos un carácter y es todo aquello que nos hace ser nosotros. Amén, que me hace ser Marcela Ramírez, gloria a Dios. Entonces, Dios nos ha hecho diferentes y en esa está como les digo, ese plus de nuestro Señor Dios, amén. Ese es el plus de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor. Dice, como leíamos hace un momento, dice que todo somos hechura de Él, somos imagen de Él. Así que tú y yo, tal y como somos, con nuestros errores, con nuestros mal genios, con nuestros enojos, con nuestras actitudes aún malas, somos hechuras de Cristo, somos hechuras de Dios. Amén. Tú y yo fuimos diseñados por Dios, ¿cierto? Para andar en buenas obras, ¿cierto? Que de antemano fueron puestas para nosotros. Obvio, en este camino y en esta tierra andamos por muchos caminos y no necesariamente en las buenas obras que dice la palabra del Señor en Efesios.
Pero esa es el propósito, o ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Jesús me gusta aquí porque Jesús sabía que era el Hijo del Dios viviente. Jesús conocía y sabía quién era Él, ¿cierto? Y pareciera, o digamos que nos da a entender que aunque otros no tenían reconocimiento de su identidad o de quién era Él, Él sí lo tenía. Y eso era lo más importante. Por eso muchos no lo aceptaron como el Mesías. Por eso muchos no lo aceptaron como el Salvador. Dijeron, es otro profeta, y por eso fue a la cruz. Claro, entendemos que todo esto tenía un propósito, por supuesto, pero Jesús sabía quién era Él. Jesús entendía y conocía para qué Él había venido y se había hecho carne, se había hecho hombre como tú y como yo. Amén. Y esto es hermoso entender porque nos hace conocer la identidad de Cristo. ¿A quién seguimos? A Cristo. Pero si no sabemos quién es Él, no estamos en nada. Menos vamos a saber quiénes somos nosotros o qué quiere Dios con nosotros. Amén. Yo te pregunto en esta hora, si tú miras hacia adentro 10 segundos y te preguntas, ¿quién eres? ¿Puedes decirme con certeza quién eres? Porque es importante hacer la tarea. Jesús hizo la tarea y se dio cuenta que no muchos lo reconocían, pero Simón, Pedro, revelado por Dios, le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria al Señor. Y qué palabra tan hermosa esta, porque yo digo, Dios mío, eso hace parte de nuestras vidas, de cómo somos de ser humanos, y es necesario reconocer quién está en medio de nosotros. Amén. Dice entonces que cuando nos vemos hacia adentro, podemos ver quiénes somos y vemos nuestras virtudes, vemos nuestras cualidades, en qué somos buenos, en qué no somos tan buenos o en qué somos malos, digámoslo de esa manera, ¿cierto? En cómo pienso, cómo veo, qué me gusta hacer, qué no me gusta hacer. Y cuando miro hacia adentro también encuentro errores, también encuentro falencias. Quizás hay vacíos, hay carencias, hay soledades, hay muchas cosas dentro de nosotros que Dios desea hacer algo con eso. Amén. Y cuando entiendo todo esto en mi vida y hago la tarea y escribo en un papel y un lápiz y digo, bueno, soy esto, me gusta, no me gusta, quiero alcanzar esto, mi proceso ha sido este, desde niña sufrí, desde niña fui feliz, todas las cosas, nos ponemos y tiene que haber una aceptación de quiénes somos nosotros. Eso es parte de nuestra identidad y nuestra identidad en Cristo. Cuando aceptamos nuestro pasado, cuando aceptamos nuestro presente, cuando aceptamos que algo vendrá en algún futuro, que quizás es incierto, pero cuando nos aceptamos tal y como somos, ahí empieza una flor a florecer en nuestros corazones. Empieza Dios a hacer algo en nuestras vidas. Amén. Simplemente es que a veces no aceptamos quiénes somos ni qué fue de nuestro pasado para que Dios empiece a obrar en medio de nosotros. Cuando nos aceptamos, ¿cierto? Eso empieza a mirar o podríamos cambiar nuestra forma de pensar conmigo y con los otros. Y nos empezamos a entender y a aceptar y eso nos ayuda a amarnos tal y como somos. ¿Por qué es necesario que nos amemos? Porque Dios nos amó así tal y como somos. Si tú eras borracho, Dios te llamó y te acercó y te conoció como tú eras y te aceptó y te dijo, mira, hay que cambiar esa actitud, hay que cambiar ese comportamiento, hay que romper esas ataduras, pero yo te acepto tal y como tú eres, con tus cualidades, con tus defectos y con tus errores, pero ven aquí que yo te voy a amar. Así que Jesús nos enseña desde un principio lo importante que es valorarnos, que es amarnos tal y como somos, amarnos como nos ha ido en la vida, bien, mal, con luchas, con dificultades, tuvimos una vida terrible o no terrible, pero amémonos tal y como somos, porque hay un Dios que nos ama de esa misma manera. Dios te ama tal y como tú eres. No creas, yo a veces soy, de pronto soy muy explosiva, quizás soy un poco impulsiva, y yo quisiera controlarme, yo decir, Dios mío, ayúdame, pero yo no quiero ser así. Pero es algo que está en mí, o sea,
fui formada de esa manera, mi carácter es así, amén, mi carácter es un poco de pronto fuerte y esto hace por supuesto que yo sea así. Y yo digo, bueno Dios, ¿por qué soy así? Bueno, Dios me diseñó de esa manera y no puedo pelear con el que me creó de esa forma. Amén. Claro, Dios nos ayuda en el proceso a decir, hay que controlarnos, hay que manejar nuestras emociones, hay que vivir en paz, en amor, no siendo pendencieros. Toda esta parte es la que Dios nos ayuda, pero en esencia soy así y tú también eres de alguna forma en esencia así. Y hay que amarnos y aceptarnos tal y como somos, porque esto nos va a generar una identidad en Cristo, una identidad clara donde sabemos que Él nos puede ayudar en aquello que creemos que no podemos más. Amén. Entonces, parte de la identidad es aceptarme tal y como soy. Y dos, parte de nuestra identidad es no compararnos con el otro. Eso hace parte de nuestra identidad. Cuando me comparo o cuando nos comparamos, siempre, iglesia, y todas las mujeres y todos los hombres y los niños y los adolescentes que me estén viendo, siempre vamos a perder. Nunca va a haber una ganancia cuando nos comparamos. Amén. Porque cuando nos comparamos, siempre estamos mirándolo de manera negativa. O sea, nunca hay una comparación, como digo, comparación positiva en el sentido en que siempre vamos a decir, pero ellos sí tienen, nosotros no. Pero esta sí tiene y yo no. Pero él sí puede y yo no. Entonces, siempre que nos comparamos, vamos a salir perdiendo. Entonces, parte de nuestra identidad en Cristo es no compararnos con el pastor, no compararnos con el hermano, no compararnos con el líder, no compararnos con nuestro esposo, ni con la esposa del otro, ni con la mujer de otro. No nos comparemos, porque siempre vamos a salir perdiendo. Gloria al Señor. Imagínense cuando Jesús aquí les pregunta a ellos y les dice, ¿quién es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, Juan el Bautista. Imagínense a Juan el Bautista comparándose con Jesús. No, Juan Bautista, aunque era un hombre, pero grandísimo en las manos de Dios, un hombre que vino a cumplir su propósito desde que estaba en la barriga de su mamá, un hombre grande, realmente grande, que si lo miramos a nuestros ojos, era un hombre de Dios lleno de la presencia del Espíritu Santo, que quizás nosotros diríamos, no somos de esa manera. Amén. Pero Juan el Bautista no se comparó con nadie, no se comparó con Jesús. Él reconoció quién era Jesús. Y por eso él dijo, estoy esperando que venga otro más grande que yo. Y por eso él reconoce y dice, yo necesito menguar para que él crezca. Gloria a Dios. Y esa parte es tan importante porque cuando nos reconocemos qué ha hecho Dios en nuestras vidas, quién es Dios en nosotros, no necesitamos compararnos con el hermano de la iglesia, con el líder, con el amigo, con el hermano. ¿Por qué? Porque nos reconocemos. Entonces, primero nos aceptamos, dos, no nos comparamos porque la comparación nos lleva a perder y tres, nos reconocemos qué ha hecho Dios en nosotros. Así que no necesito compararme con nadie. Jesús quizás ahí fue un poco comparado, digámoslo de esa manera. Fue un poco comparado porque dijeron, parece como Juan el Bautista. O sea, lo creían un profeta, lo creían un apóstol, ¿cierto? Lo creían un hombre así muy grande, pero en realidad era más grande que todos. Pero Jesús no le importó que lo compararan porque él sabía quién era él. Y es parte de nuestra identidad, iglesia. Tú tienes que saber quién eres tú y qué ha hecho Dios en tu vida. Amén. Entonces yo puedo decir, Dios desde pequeña me escogió, desde pequeña no, desde antes de nacer me había escogido. Claro, yo no lo sabía, por supuesto, nadie, quizás ninguno lo sabíamos. Amén. Pero en el camino, en el proceso de Dios, entendemos que Dios nos ha escogido, que Dios nos ha amado, que Dios que Dios sabe y tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Y esto es muy importante. Él no se comparó. Jesús entendió su diseño único. Y claro, la labor que iba a hacer Jesús no era
o el propósito que iba a cumplir Jesús no era cualquier propósito, era el mayor propósito de todos, gloria al Señor, pero Él entendió su diseño. Y yo en esta mañana quiero que tú y yo entendamos el diseño que tenemos en Dios. Un diseño único, un diseño especial, un diseño con el cual Él nos hizo, hechura suya somos y nos creó para buenas obras, gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios y qué hermoso es poder ver a Jesús como un humano tal y como nosotros somos, gloria al Señor. Qué hermosa es la palabra de Dios. Jesús sabe quién es Él y por eso Él dice, yo soy. Amén, desde Dios. Dios sabe, Él dice, Dios dice, yo soy. Ese es el título más grande que puede cargar, digámoslo así, de esta forma, nuestro Dios. Amén. Y Jesús también lo sabe, porque Dios manda a Jesús, a su Hijo, a esta tierra, a cumplir un propósito. Y le dice, tú eres esto. Y en esta mañana yo te quiero decir con todo mi corazón y con todo mi cariño que Dios también nos dice, tú eres, en mi caso, Marcela Ramírez. Y ese es el nombre que Dios me dio. No es el nombre que solo mis padres escogieron para mí, sino el nombre que Dios me dio para que yo llevara su diseño. Porque no es nuestro camino, es el diseño y el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y quiero que vea cómo fue el diseño de Jesús. Mire, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vid verdadera. Y qué hermoso esto. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección. Dice Jesús también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Gloria al Señor. Yo soy el buen pastor, amén, ya lo había dicho. Gloria al Señor. Y tendría muchos más títulos, porque no solo es eso, sino que también es nuestro amigo, es nuestra compañía, es el que guía nuestros pasos, es nuestra fortaleza, porque Él se hizo un hombre humano como nosotros, amén. Así que es hermosa la palabra de Dios. Así que Jesús sabía quién era Él. Nos es importante también saber quiénes somos nosotros. Así que tú vas a decir hoy con orgullo, con el orgullo del bueno, digámoslo de esa manera, yo soy Marcela Ramírez, porque así me diseñó Dios, tal y como soy, con mis errores, con mis defectos, soy así. Sin embargo, la palabra del Señor también nos da títulos a ti y a mí, nos genera unos títulos por haber conocido a Dios. Unos títulos que fueron otorgados por gracia y misericordia, no por nuestras obras, ni por quien seamos en esta tierra, si es que algún título tenemos, amén, sino porque Él nos lo otorgó al hacer todo este sacrificio, ¿cierto? El sacrificio de morir en la cruz por nosotros nos otorgó estos títulos. Quiero mostrártelos y decirte la cita por si las quieres anotar. No las vamos a leer todas en esta mañana porque no nos da el tiempo, pero quiero que las veamos rápidamente. Dice, ¿quién soy? En Cristo soy hijo de Dios. Juan 1:12. Soy parte de la familia de Dios. Recuerden que Jesús dice que todo el que hace su voluntad, el que cumple sus mandamientos, ¿cierto? Somos parte de su familia, somos sus hermanos. Gloria al Señor. Así que somos parte de la familia. Efesios 2:19. Gloria al Señor. Somos sus discípulos. No solo somos creyentes, somos discípulos. Mateo 28:19 y 20. Somos redimidos. Amén. Salmo 107:2. Somos ciudadanos del cielo. Gloria al Señor. Dice en Filipenses 3:20. Estos son títulos que nos ha otorgado el Padre al hacernos sus hijos también, a través del sacrificio. Gloria al Señor. Somos hijos de la luz. Primera de Tesalonicenses 5:5. Y somos, pero sobre todo, el texto inicial que me encantó, somos hechura suya e imagen de Dios. Efesios 2:10. Y es que este versículo es hermoso porque cuando entendemos que somos hechura suya, así tengas errores, dificultades, procesos, falencias, tú dices, así soy. Yo soy el diseño de Dios. Me acepto, no me comparo y me reconozco tal y como Dios me hizo. Amén. Porque eso es importante en la vida del cristiano, sobre todo en los procesos que vivimos como cristianos. Amén. Que no son procesos fáciles. Basta de quejarnos. Basta de decir,
de ser tan inconformes, porque a veces queremos ser como el otro. Entonces, las gorditas quieren ser flacas, las flacas quieren tener más carnecita, las crespas quieren ser lisas, el blanco quiere ser negro, el negrito quiere ser morenito, el cafecito quiere ser menos morenito y más blanquito, el crespo quiere ser liso, el alto quiere ser bajo, y así. Dejemos de quejarnos, dejemos de ser inconformes y aceptemos el diseño que Dios nos ha regalado. El diseño único con el que Él, valga la redundancia, nos ha diseñado. No puedo ser otra, ni esa otra puede ser yo, porque yo tengo mi identidad y ella su identidad. Y en la diferencia generamos identidad. En la diferencia hay gozo, en la diferencia hay diversidad de dones. Amén. Y esto es lo hermoso de Dios, que Dios nos hizo diferentes. Si tú miras tu mano, no hay un dedo igual al tuyo. Así que imagínate, Dios se tomó el tiempo de coger tus manos, de tomar tus dos manos y diseñar tu huella digital única. ¿Y quién hace eso? Un Dios todopoderoso como el de nosotros. Un Dios que diseña tu huella digital, también diseña tu esencia, diseña tus virtudes, diseña tus capacidades, diseña lo que tú eres, pero también diseña esas partes difíciles de nuestra vida que a veces nos es difícil aceptar. Gloria al Señor. Él diseña para que somos buenos. Él diseña para que somos capaces. Y no porque hay que dejar tanta cosa de pensar, es que él es más inteligente que yo, es que él es más brutico, pensando que esa palabra no debería tomarse en nuestros labios, amén, porque Dios nos hizo con diferentes capacidades, amén, Dios a todos nos dio diferentes capacidades. Está el bueno que es para los negocios, está el que es bueno para las manualidades, está el que es creativo, está el que es bueno para construir, para diseñar. Estamos los que no somos buenos para eso, sino quizás para hablar, ¿verdad? Estamos diferentes, somos diferentes. Y no es que alguien sea inteligente o no. Nosotros no somos un puesto, no somos un número en un salón de clases. Somos el diseño de Dios en nuestras vidas. Quiero que esta mañana lo tengas muy claro porque somos un diseño especial y único. Y en estos días o en esta cuarentena, Dios ha afianzado esa percepción en mí. Entender que soy única, que mis hijos son únicos y que no debo compararlos porque cada uno es inteligente a su manera y a su forma, tal y como Dios lo diseñó. Así que yo no puedo renegar de mi esposo y decirle, oiga, es que usted no sirve, es que usted es un no sé qué. No, que Dios lo diseñó de esa manera. Claro que hay cosas que cambiar, comportamientos, actitudes, prioridades, por supuesto, todo eso hay que hacerlo. Pero en esencia, Dios me diseñó así. Y Él me ama tal y como soy. ¿Por qué no amar a los que están a nuestro alrededor tal y como son ellos? Amén. Qué importante es eso en nuestras vidas. Y con esto me pongo a pensar a veces, y me puse a pensar y reflexioné en que yo crecí pues en una familia muy amorosa, muy amada, fui una niña muy feliz, una adolescente, una joven, pero yo nunca me imaginé en mi vida, iglesia, en mi vida que yo iba a ser una pastora. Obviamente ese título es bastante grande, siempre lo digo, pero yo nunca me imaginé esto. Amén, nunca me imaginé tener que pararme ni frente a una iglesia, ni en un templo, ni mucho menos frente a una cámara. Gloria al Señor. Y cuando pienso en esto, digo, claro, es que yo fui diseñada desde antes. Dios escribió en el libro todas las cosas que iban a pasar conmigo. Así que no te quejes más por lo que eres ahora, porque quizás Dios escribió eso para ti. Así que hay que aceptarnos y reconocernos y amarnos tal y como somos, iglesia. Qué hermosa es la palabra del Señor. Punto 2, porque son solo 2 puntos. ¿Quién soy? ¿Cierto? Es el primer punto y es esto que les ha hablado. Y número 2, conozcamos el propósito. Conozcamos el propósito. Conocer el propósito es demasiado importante. Amén. Conocer el propósito nos ayuda a tener un paso en esta vida.
Gloria al Señor. Yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿ustedes creen que Jesús en su humanidad, vale la pena o decirlo, él creía que él iba a ser carpintero? De pronto sí, de pronto no. Bueno, yo asumiría que no. Yo creo que él no sabría que iba a ser carpintero. Claro, por José, ¿cierto? Su padre era carpintero, pues él aprendió a ser un carpintero. Entonces, con esto quiero que tú y yo pensemos en qué cosas han pasado en nuestro proceso, en nuestra vida de niñez, de adolescencia, de infancia, de juventud, quizás de adultez, que nos tienen hoy aquí. Jesús sabía y conocía, por supuesto, su propósito. Él sabía que él venía a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Gloria al Señor. Pero Jesús, todo lo que pasó desde su niñez, el hecho de ser carpintero, de aprender a manejar la madera, de pulir, de hacer muchas cosas, de quizás que sus manitos estuvieran polvorosas, que todo el tiempo donde él habitara estuviera lleno de polvo, de aserrín, de muchas cosas. Eso lo hizo formarse como persona, formó su identidad como hombre, lo enseñó a ser un hombre sencillo, lo enseñó a ser un hombre echado para adelante, un hombre con visión, ya que su papá era carpintero, pues él aprendió también en medio de todo este proceso a ser carpintero, aunque su propósito no era ese, ¿cierto? Él aprendió en medio de sus años, en medio de sus tiempos. Todo esto le iba a dar un conocimiento más grande para poder cumplir su propósito. Gloria al Señor. Así que esto nos lleva a pensar que aunque en este momento no estemos cumpliendo nuestro propósito, o que usted diga, yo no estoy haciendo nada con mi vida, todos esos procesos por lo que has pasado te van a ayudar a cumplir tu propósito, te van a enseñar a cumplir el propósito, te van a dar herramientas, te van a dar estrategias para cumplir el propósito con el cual Dios te ha creado, te ha diseñado específicamente. ¿Qué formó en Jesús el ser carpintero? Puedo presumir o imaginar yo, por supuesto, que era un hombre sencillo. No era un hombre que le gustara andar en el mejor carro o en el mejor camello o en el mejor burro. No, era un hombre sencillo que estaba acostumbrado a una vida tranquila pero sencilla. Era un hombre que era noble. Y de por sí Jesús tiene todas las cualidades que quisiéramos tener algún día, por supuesto. Pero esto lo formó para él. Y sabe que esa sencillez se vio reflejada cuando le lavó los pies a sus discípulos. Cuando se acercó, se sentaba a la mesa con todos los pecadores. Cuando las multitudes lo seguían y él era compasivo, tenía misericordia. Amén. Todos nuestros procesos, iglesia, nos ayudan a ser quienes somos hoy. Las veces que te han roto el corazón, las veces que te han lastimado, quizás los seres que más tú quieres, las veces que has tenido que llorar, las veces que has tenido que pasar momentos difíciles, donde quizás has aguantado hambre, donde quizás has tenido momentos duros, ¿cierto?, de escasez económica. Todo ese proceso te ha ayudado a que a que Jehová pueda cumplir su propósito en ti. Y eso le pasó a Jesús. Jesús era un ser humano tal y como nosotros lo somos. Gloria al Señor. Así que cuando veo esto digo, oh Dios, gracias. Gracias por todos los procesos. Eso también hace parte de tu identidad, de lo que tú eres hoy en día. Gracias a esas dificultades, gracias a esos procesos, gracias a esos hijos que quizás nunca te llaman, te haces más fuerte. Gracias quizás a esa situación económica, valoras más lo que tienes. Gracias quizás a esa escasez de trabajo, trabajas aún con más entereza para lograr algo mejor. Gracias a esa pobreza quizás de tus padres, tú ahora tienes visión para salir adelante. Entonces, no nos quejemos del proceso, amémoslos y reconozcamos quiénes nos han hecho hoy en día. ¿Quiénes somos
gracias a esos procesos permitidos en nuestras vidas. Gloria al Señor. Así que es muy importante que entendamos que todo proceso, que toda dificultad en el pasado nos está haciendo quienes somos ahora. Con esto no quiero decir que si yo tuve, por ejemplo, una pérdida amorosa, una ruptura y mi corazón todavía está herido, entonces yo tengo que decir, sí, voy a amar mi corazón herido. No, Dios, entiendo y reconozco que estoy herida. Entiendo y reconozco que quizás hay resentimiento, que quizás hay amargura, pero tú, Señor, puedes transformar esa tristeza en alegría, ese llanto en gozo, ese dolor en baile, dice la palabra del Señor. Amén. Es reconocer quiénes somos y qué el pasado nos ha dejado para que Dios cambie eso en nosotros y su propósito pueda ser cumplido en nuestras vidas. Gloria al Señor. En Marcos 1:15, Dios nos habla, bueno, la Biblia nos habla, ¿cierto? A través de esta palabra, el propósito de Dios en nuestras vidas y de Jesús en esta tierra. Y ese fue el que Él viniera a establecer su reino en medio de nosotros. Ahí dice, el reino de los cielos se ha acercado. Gloria al Señor. Jesús sabía que ese era su propósito, que el reino de los cielos se ha acercado. Así que no reneguemos más del pasado. Amemos nuestro proceso y amémonos tal y como somos. Gloria al Señor. Alguien que quiero aquí traer rápidamente, ya para terminar, gloria al Señor, es alguien que admiro realmente y no lo admiro por lo que dice la palabra del Señor, sino el ser humano que era y que es, que hoy podemos decir es tal y como nosotros, era tan lleno de errores, era tan lleno de falencias, tenía tantas cosas por arreglar, por cambiar, por mejorar, que yo digo, de verdad, cuando admiro a David. Amén. David era un hombre tal y como nosotros. Y quiero que vayamos rápidamente a 1 de Samuel 17, 45, 47. 1 de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 17, gloria al Señor, capítulo 17, versículo 45 al 47. Y quiero que leamos esta palabra teniendo en cuenta cómo un hombre sabe reconocerse y sabe qué tiene en sus manos. Amén. Dice entonces aquí, versículo 45, leo para ustedes. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y mira las palabras de David. Mas yo vengo, ¿cierto? Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y dice versículo 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada, ¿cierto? Dice, y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. David sabía quién era él en Dios. Él tenía la certeza de que él no iba a pelear por sus fuerzas, sino que él tenía uno más grande que iba a estar con él, que iba a entregar a los filisteos y a ese gigante Goliat en sus manos. David conocía, y aunque en ese momento David era un pastor de ovejas, era el mandadero de sus hermanos, todo este proceso lo ayudó a llegar a ser un día rey de Israel, porque él tenía que pasar por todo eso para algún día ser rey de Israel. En ese momento, David no era rey de Israel, era un muchacho. Por supuesto, era un hombre de Dios, de buena apariencia, y sabía y reconocía quién era él, qué tenía en sus manos.
Y eso es lo que nos falta a veces a nosotros. Reconocer quién está con nosotros, el poderoso gigante que va delante de nosotros. El que, aquí versículo 47 exactamente, en el que debemos confiar es que Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos esa guerra, esa batalla. David sabía con estos 3 versículos quién era él y quién estaba a su lado, quién iba delante de él peleando sus batallas, guerreando sus procesos, mirando cómo podía ayudarlo para seguir. Así que él va y le dice a Goliat, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso es lo que nos falta, decir, yo voy a continuar mi camino, yo voy a cumplir mi proceso en el nombre del Señor Jesús, porque fui diseñado, porque fueron escritas todas estas cosas antes de que mis padres me concibieran, antes de que yo estuviese aquí. Gloria al Señor. Y David sabía y tenía muy claro esto en su vida. No era rey, no era nadie, pero tenía a Dios. Pero estaba en el proceso para algún día convertirse en rey de Israel. Gloria al Señor. Así que es importante que conozcamos nuestro proceso. Es importante que conozcamos que parte de nuestra identidad es todo lo que hemos vivido para cumplir el propósito de Dios. Tú te preguntarás en esta mañana, bueno, pero ¿qué propósito? Y es que a veces los cristianos tenemos un problema muy grande. Y es que si no somos pastores, evangelistas, maestros, misioneros, predicadores invitados, especiales por todas las redes sociales y por todo el mundo, entonces no cumplimos un propósito. Y eso está mal, porque Dios te diseñó a hechura de Él, a imagen y semejanza de Él, pero lo hizo con un propósito, para andar en las buenas obras que Él nos ha puesto ahí delante de nosotros. Así que, si tú no eres pastor, lo que les digo, yo nunca me imaginé en mi vida que yo iba a ser pastora o esposa de un pastor, jamás, jamás de los jamases, y llegué a muy adulta todavía, muy joven, digámoslo así, y todavía a veces como que me abruma un poco, porque siento que es mucha responsabilidad para alguien como yo. Amén, pero Dios me diseñó de esa manera y estoy aprendiendo aún todavía a reconocerlo, a entenderlo y a amar ese propósito que Dios ha puesto en mí. Gloria al Señor. Así que no importa si tú no eres profeta, si tú no eres maestro, si tú no eres misionero, si tú no eres pastor, porque Dios te ha puesto para hacer el propósito de Él en tu vida. Y yo quiero hoy mostrarte unas opciones en las que tú puedes cumplir el propósito. Y les cuento que me gustan más estas opciones que las otras, que las espirituales, digámoslo así, que el ser profeta, misionero, pastor, evangelista, predicador, etcétera. Me gusta más cumplir el mejor propósito que Dios ha puesto en mi vida al ser mamá. Dios quizás no te dijo, no vas a ser pastora, mujer, pero vas a ser la mejor mamá para tus hijos. Vas a ser el mejor ejemplo para esos 2, 3, 1 que Dios te ha regalado, que Dios te ha puesto como heredad, que Dios te ha dado para que tú los cuides, para que tú los levantes. Y ese es uno de los mejores propósitos que se puede cumplir en esta vida. Papá, quizás ese es el mejor propósito con el que Dios te ha preparado. Quizás tú no vas a ir a predicar y no es algo que uno tenga que anhelar todo el tiempo. Realmente yo no anhelo. Yo siempre le digo al Señor, mira Dios, yo no necesito y no quiero ser la más grande predicadora de Colombia. No me interesa hacer eso. Con que la iglesia funcione, con que la iglesia ande, con que los hermanos de jardín vayan al templo, busquen a Dios, más almas puedan llegar, más bendecidos puedan ser a través de la palabra que Dios nos da, porque ni siquiera somos nosotros. Con eso estoy feliz. Amén. Ese es como mi propósito. Yo digo, no me interesa hacer más. Yo siempre le digo a mi esposo, a mí nunca me interesaría ni ocupar un puesto, ningún título, porque realmente no es algo que me guste ni me apasione. Prefiero desde, digámoslo así, desde la oscuridad de nuestra pequeñita iglesia, porque todavía es pequeña, amén, pero prefiero estar ahí y servir con amor a aquellos que están ahí y no
no ser más grande, no es mi propósito, amén. Pero entiendo que Dios nos ha puesto en esta labor con mi esposo. Sin embargo, prefiero cumplir el propósito de Dios siendo la mejor mamá para mis hijos, siendo la mejor esposa, siendo la mejor mujer que edifica su casa con virtudes, con la presencia del Señor, con el Espíritu Santo. Así que pienso en esas cosas y hoy te invito a que pienses cuál ha sido el mejor propósito por el que Dios te ha traído, por el que Dios te tiene hoy ahí sentado quizás en esa silla, para ser la mejor papá, para ser el mejor papá, el mejor sacerdote, para ser la mejor mamá, la mejor hija, la mejor cuñada, la mejor suegra. Amén, eso es importante también, gloria al Señor, para ser una excelente trabajadora, para ser una mujer que tiene visión en los negocios. Quizás tú no fuiste diseñada para ser esposa de pastor, pero eres una mujer que sabe hacer su trabajo y Dios te tiene ahí cumpliendo tu propósito. Y eso es lo que tenemos que entender. Dios cumple su propósito en nosotros a través de nuestros días, a través de los diferentes roles que cumplimos. Y en esta vida cumplimos muchísimos roles al mismo tiempo. Así que Dios puede estar cumpliendo su propósito en tu vida a través del rol que estás ejerciendo en este momento. El mejor rol que puedas estar haciendo en ese Dios está cumpliendo su propósito. Puedes ser el mejor, puedes tener muchos roles, puedes ser el mejor médico, puedes ser la mejor arquitecta, puedes tener un negocio que esté prosperando, que le estés dando empleo a muchos, que estén siendo bendecidos a través de tus ideas. Y Dios está cumpliendo su propósito en tu vida. Tú puedes decir, bueno, ¿yo qué puedo ser? Yo me la paso en la casa. Puedes ser la mejor ama de casa. Puedes ser la mejor mujer que Dios ha puesto ahí para que para que sea cumplido el propósito de Dios en tu vida. Hermosa mujer, caballero, varón, joven, gloria al Señor. Entonces es necesario que tengamos una identidad, que sepamos quiénes somos en Cristo, qué nos ha hecho Dios, a quién tenemos en nuestras manos y cuál es su propósito en nuestras vidas. Que nos aceptemos, no nos comparemos, nos reconozcamos y nos amemos tal y como somos. Gloria al Señor. Asumir el rol que tienes ahora es la mejor opción que tienes. Es el mejor momento para cumplir tu propósito. No importa cuál sea el rol. Si simplemente dices, bueno, yo estoy sola, soy una mujer soltera, bueno, en tu trabajo puedes ser la mejor, con tus compañeros puedes ser la mejor, con tu familia puedes ser la mejor. Amén. Y cumplir el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. Como versículo final, ya terminamos, gloria al Señor. Vamos a ir a Job 42:2. Job 42:2 y leemos esta hermosa parte, gloria al Señor. Job 42:2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. No hay nada que se pueda esconder de nuestro Dios. No hay propósito que pueda ser estorbado por algo o por alguien. Cuando Dios desea cumplir el propósito de Él en tu vida, lo hará. No hay rol pequeño, no hay rol grande. No hay pastor pequeño, no hay pastor grande. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Simplemente tenemos un rol diferente, pero no unos menos importantes que otros, sino el mejor rol para nuestras vidas, el mejor propósito para nuestros corazones, iglesia. Así que nos es importante reconocer esto, entender que tú y yo fuimos diseñados en el propósito de Dios de manera única y especial. Tú y yo somos diseñados por Dios, somos hechura suya e imagen de Él. Vamos a orar en esta tarde ya y vamos a decirle, Dios, gracias por esta tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Te pido que me ayudes a entender quién soy y cuál es tu propósito en mi vida. Dios, te damos gracias en esta hora, bendito Jesús, te damos